Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles aquí en El Toro por los Cuernos. Este miércoles 21 de diciembre de 2022, donde vamos a hacer una parada hasta el mes de enero y este programa es el final de todos los programas que les han estado acompañando. Qué maravilla, un programa en el que vamos a hablar de la gran noticia de la historia. Dentro de 3 días vamos a celebrar la gran noticia de la historia, noticia que no ha sido ni será jamás superada, porque es la entrada de Dios en la historia humana. Todo comienza con un sí de María, una chiquilla de Nazaret, que dice que sí. La anunciación del ángel Gabriel, el ángel del Señor, anuncia a María y le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y María dice sí, y ahí da un giro brutal toda la historia y el Hijo de Dios se hace hombre y vive entre nosotros. Para hablar de estos misterios, nada mejor que César Carreño, sacerdote mercedario. Don César Carreño, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepa, por invitarme. Pero ¿cómo no te voy a invitar? Si para mí es un lujo tenerte, a ti tenerte siempre. Pero ya hablando de la Navidad, ya es que me puedo morir. César, todo empieza con el sí de María. Con el sí, y cómo debió de ser ese sí. ¿Cómo debió de ser ese sí? Tú fíjate, María era una chiquilla, 12, 13 años, y de repente que tenga esa aparición y que le lancen ese mensaje, que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, vas a ser, eres la elegida de Dios, vas a ser la madre del Hijo de Dios, y que ella se turbó, se asustó, como para no asustarse. A cualquiera que nos lo diría saldríamos corriendo, ¿no? Totalmente. Y ella, en cambio, dice sí, hágase aquí, hágase en mí según tu palabra, dice sí. Y es un sí que va a cambiar drásticamente todo, porque es 2 letras, pero qué profundidad tienen esas 2 letras. Es que es impresionante, porque además todo lo que le venía encima, todo. Porque ella, yo siempre creo que ella es la única criatura del universo que sabe, por lo que sabe desde el momento 1, que su hijo es su Dios. Y sabe, y me imagino, a lo mejor no sospechaba todo, porque sigue siendo una niña de 12, 13 años, pero sabe que ese sí va a tener consecuencias, ¿sí? Y van a ser consecuencias positivas, pero también va a ser momentos muy fastidiados, muy duros en su vida. Y ahí está la grandeza de María, esa es la grandeza de esa chiquilla que acepta, además en un momento complicado de su vida, porque ella ya está prometida con José. Es muy frecuente en la cultura judío-cristiana que el padre, en la sociedad patriarcal, sí, pues estableciera matrimonios por conveniencia, ¿no? En el caso de María no es por conveniencia, ahí parece que feeling, digamos, se dice ahora feeling, ¿no?, entre María y José, pero ya estaba prometida, solamente quedaba después el presentarla en sociedad y celebrar las bodas. Y entonces que en su plan de vida particular, personal, interrumpe Dios y te hace cambiar drásticamente, y ella dice sí. Porque altera todo. Lo primero, ¿cómo explicar que está esperando al Hijo de Dios y cómo planteárselo a José? Sí, tú fíjate, si José, cuando habla María y le cuenta, si José llega a decir que no, ¿sabes qué hubiera pasado con María? La hubieran sacado a la plaza del pueblo y, empezando por los más mayores, la lapidaban, le tiraban piedras. Tenemos una escena de Jesús cuando están a la adúltera, que van a tirarle piedras, y dice Jesús: el que esté libre que tire la primera. Dice, y empezando por los más mayores, se fueron marchando, porque en la cultura judeocristiana el ser mayor implicaba que tu comportamiento de vida era correcto y Dios te premiaba con años.
Por eso dice, empezando por los más mayores, por los que se consideraban más buenos, se fueron apartando y no quedó nadie. Pues eso le hubiera pasado a María si no le dice, si José no coge y le dice, te creo, tu palabra. Tú creíste la palabra de Dios y yo creo tu palabra. Y da otro sí, el segundo sí. El segundo sí, importantísimo. También. Pero antes de ese sí, ella se va a visitar a su prima Isabel. Y dice el Evangelio, y el niño de Isabel, o sea, Juan, se alboroza en el vientre. Sí, sí, sí. Yo pensaba cuando veía esto en lo que es el aborto hoy, y como ese niño se alboroza en el vientre de su madre, ella a través de ese niño siente que quien está visitándola es la Madre de Dios, y que ese niño va a ser el Hijo de Dios. El primer encuentro entre Juan y Jesús es a través de las madres, de María e Isabel. Y es curioso. El problema es, ¿en qué momento decimos que lo que una mujer lleva dentro sigue siendo una parte de la mujer? Sigue siendo la mujer, ya no es la mujer. Claro que Tú llevas el bazo, la vesícula, son tuyas. Pero esto que llevas tú ya no es una parte de ti, ya no eres tú. Es otra cosa, es otro ser que va a ir desarrollándose. ¿En qué momento decimos, aquí sí, aquí no? Eso, el momento en que se produce lo que es la concepción, en ese momento ya hay un nuevo ser. Ya hay un nuevo ser. antes era teoría, la teoría de la Iglesia. Ahora la ciencia, como siempre, ayuda y identifica eso, porque desde el minuto 1 tú tienes ese latido. Exactamente. Ahí está. Y ahí empiezan después ya todo el proceso biológico. Proceso biológico. Entonces, ya es otra cosa. No le dices, mira, te vamos a quitar un riñón porque tienes un problema. Vale, es el riñón y nació conmigo y morirá conmigo. Y no hubo modificación, más que la enfermedad que le pudo entrar, lo que sea. Pero esto no, esto es otra cosa diferente que va a ir creciendo de forma diferente, de forma independiente. Llega el momento en que salga fuera. Y tiene toda la dignidad de la vida humana. Y tiene toda la dignidad. De la vida humana. Toda la dignidad. Que da ese Jesús hecho niño. María vuelve, se encuentra con José, le cuenta, José dice el segundo sí. Y de repente llega llega casi el momento, pero se tienen que poner en camino hacia Belén. En camino. Pero fíjate, tres situaciones que acabamos de decir. Pues en la defensa de la vida. Una, la defensa de la dignidad de la mujer, porque esto de tirar piedras a la mujer públicamente no es una cosa del pasado. Hoy en día, en el 2022, sigue existiendo, por desgracia, y podemos verlos en muchos vídeos en YouTube. Se pone, por desgracia, en el 2022, supones lapidación mujer y aparecen vídeos, en el 2022. Y otra tercera cuestión, el tener que marcharte de tu tierra. El tener que, y ahí también tenemos identificada la Sagrada Familia, el tener que marcharte de tu tierra por persecución. ¿Cuánta gente tenemos hoy en día que tiene que coger las maletas y marcharse, si le da tiempo a coger las maletas, de su tierra? Por persecución. Por persecución, por guerras, por atentados contra los derechos humanos, por dictaduras. ¿Cuántas familias no tenemos de refugiados? Muchísimas. O sea que vemos que el mensaje de Jesús no solamente fue hace 2000 años, sino que su vida sigue siendo hoy actual. Más presente, pero más presente que nunca. Pero más presente que nunca, y con una diferencia muy grande, y es que hace 2000 años no había ni el concepto de derechos humanos, ni de derecho de las personas, ni dignidad de las personas, y hoy los tenemos. Es decir, que haya cosas gravísimas que ocurrieron hace 2000 años, tienen, por muy graves que sean, mucha menos gravedad que sigan ocurriendo hoy en día. Pero esos derechos humanos, el embrión de los derechos humanos es precisamente España y la Escuela de Salamanca, cuando lleva en la conquista de América eso del padre Francisco Vitoria, que es la Carta de Derechos Humanos, el ius gentium, el derecho para todos, lo que va a ser precisamente ese derecho. Tenemos un mogollón de personajes, Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, Olmedo, que son gente que llega allí, ve las burradas que están cometiendo los españoles conquistadores allí y enseguida empiezan a denunciar. Y empiezan a denunciar que son seres humanos,
que no estamos tratando con ganado, que estamos tratando con personas. Y entonces, pues fíjate, es un paso adelante, con todas las dificultades y con todas las cosas que de hace 500 años, pero es ponerlo, lo difícil es poner la semilla. Claro que sí. Eso es lo difícil. Y además, y que esa semilla en los poderosos crezca. Porque y la reina Isabel la Católica es la primera que en su testamento, cuando habla del indio, dice que el indio es hijo de Dios, por lo tanto es, al ser hijo de Dios, tiene toda la dignidad del ser humano, Sí, por sí. lo tanto no cabe la esclavitud. Sí, sí. Por eso no hubo esclavitud de indios. Tampoco tuvieron la vida fácil, pero no hubo esclavitud de indios. ¿Eh? Y por ejemplo, en otras culturas, en culturas anglosajonas, esta discusión no se produjo y hubo esclavitud de negros. Totalmente, totalmente. Que también participó España. Pero bueno, es que yo como historiador siempre hay que analizar los casos en su momento, pero no puedo juzgarlos con la mentalidad mía Claro. del siglo XXI. Tenemos que mantenernos en el pellejo de la gente y de las circunstancias en esa época. De la época completamente. Exactamente. Es verdad. Y ver, oye, pues que una persona, 1520 y pico, te defienda que los indios tienen derechos, claro, Es impresionante. es impresionante, Y eso porque lo todos dice los, la Católica. claro, porque todos los que lo escuchan hoy en día decimos sí, pero si los que lo escuchaban en esa época decían este perdió la cabeza, ¿qué está diciendo? Completamente. Y se hace. Y se hace, y se actualmente se consiguió. consiguió. Y se les Eso. dio una dignidad Claro. inmensa. No hablemos de todas las reducciones de los jesuitas que van completamente a hacerles la vida más fácil. Exactamente. Claro, habría de todo. Habría de todo como ahora, como en Botica, pero ahí tenemos esa circunstancia y esa denuncia de esas circunstancias y cómo los reyes, en aquel caso, primero la reina Isabel, después Carlos I también, sobre todo con Hernán Cortés, que le pega un buen palo diciendo que mi corona tiene poder, pero hay un límite. Hay un límite, y el límite es esas personas que son mis súbditos también. Efectivamente. Como diciendo, estás tratando a los indígenas como si no fueran mis súbditos, son mis súbditos también. Con la palabra súbdito mental de la época, De la lógicamente, porque no concibe el concepto de ciudadano. Bueno, luego Dios, por ejemplo, lo que es, como diría el Papa últimamente, que dice, lo dice mucho, déjense sorprender. Dios es la gran sorpresa para el hombre. El hombre, vemos las cosas, pero él siempre nos sorprende. El lugar que elige Dios para que venga su hijo. En ese momento tenemos a la Roma de Augusto, que se está ya tranquilizando, el imperio ya llega a su máximo esplendor. Teníamos otras civilizaciones fantásticas. Y de repente, el último sitio del planeta, perdido, donde prácticamente era una incipiente provincia romana, la Palestina, que no tiene absolutamente nada. Y en ese paraje inhóspito, Dios dice, aquí van a nacer mi hijo. Además, porque era la única religión hasta ese momento monoteísta. Todas las demás eran politeístas. Y hay una tradición del Antiguo Testamento en donde se recoge esa relación entre Dios con ese pueblo de Israel concreto. Y en donde se recoge esas promesas que Dios hace por medio de los profetas. Por lo tanto, era lógico que tenía que tener. Y aparte, incluso hasta desde el punto de vista estratégico, estaba en un sitio de comunicación entre el mundo egipcio, el mundo romano y el mundo persa. Por lo tanto, era constante la circulación que existían de tendencias, de culturas, de contactos entre gente. Por lo tanto, estratégicamente es un sitio bien pensado. Pero fíjate, no elige ni a los poderosos, ni a los ricos, elige a una mujer sencilla, elige a un carpintero, nacen en un pesebre, y los personajes que están alrededor no son los senadores romanos, los grandes legionarios, no. Los pastores, la gente sencilla, la gente del pueblo. Los pastores que eran considerados como lo peor de lo peor. Había dos profesiones que eran consideradas, pues, vamos a decir, como poco recomendables. Había, por una cuestión, porque no podían cumplir con los preceptos. Los pastores y los pescadores.
no podían cumplir con los preceptos, porque tú, lo que dice, es decir, un sábado, que era el día sagrado, se te pone, pierdes una oveja, vas a buscarla. Y entonces, claro, para el pastor hay que ir a buscarla, pero el fariseo decía, mira, no cumple con el precepto, camina más millas de las permitidas. O el pescador, si tenía que ir a pescar, pues lógicamente salía el viernes o el sábado. Y entonces eran profesiones que sabandistas no cumplen con los preceptos, los fariseos, los que te dicen lo que es bueno y malo, la que el Jesús les llama cariñosamente hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Con mucha cariño. Y tú fíjate, los pastores, primer acompañamiento, y los discípulos de Jesús son pescadores. Y todos los que se rodea a Jesús después en su vida, pues eran todos los excluidos. Todos los excluidos. O sea, el mensaje es clarísimo. Es clarísimo. Es que está ahí. Está, pues fíjate, los 12 apóstoles, que no son así pescadores y gente de nivel cultural y social bajo. Pero fíjate también que los personajes que aparecen y que Jesús acepta y que Jesús acoge, pues tenemos un publicano, incluso había un fariseo que era su amigo, José de Arimatea, pero tenemos Magdalena, que era prostituta. Sí, sí. Es decir, gente que estaba por parte de los fariseos rechazada. No hay relatos en donde diga que era amigo de ricos y de tal, de la época. No, él el mensaje lo tiene claro. Lo tiene clarísimo. Y yo creo que cuando, bueno, ellos llegan a Belén, se encuentran con que no hay posada y se van al portal de Belén. Yo creo que eso sí que está como todo maravillosamente bien pensado. Yo creo que el Hijo de Dios no podía haber nacido en una posada palestina. Yo creo que el Hijo de Dios tuvo que tener como cobijo el cielo. Sí, exactamente. Era demasiado grande como para que naciera... La bóveda celeste. Necesitaba ese cielo que se cuaja de ángeles. Y ese cielo que de repente esos ángeles van a esos pastores que están pues, sí. calentándose como pueden. Sí. Y son los primeros adoradores del niño Los Dios. primeros. Y esa escena, fíjate, nos da algunos datos históricos, porque también están los pastores, están fuera, por lo tanto la temperatura tiene que ser suave, tiramos más hacia la primavera, no hacia la Navidad, o sea, lo que celebramos ahora en diciembre, sino más hacia la primavera. Y está seguramente un cielo despejado, porque se ven las estrellas, y después, fíjate tú, en el silencio de la noche, que es cuando se producen los grandes encuentros, porque el día traía barullo, ruido, y por lo tanto, para encontrarse con Dios, era el silencio de la noche, y allí es donde va a producirse pues, el parto de María, ¿no? Y la aparición de ese ángel a los pastores diciendo, oye, ¿qué está pasando esto? Y van rápidamente. No apareció al palacio de Herodes. Herodes no se entera si no llega a ser por la metedura de pata de los Reyes Magos. Que metieron la pata hasta Totalmente. Ellos vienen guiados por una estrella. Exactamente. ¿Qué serán los Reyes Magos? Los Reyes Magos, hoy decimos que son Melchor, Gaspar, Baltasar. Y que, pues, en los relatos evangélicos no aparece el nombre, ni el número. Dice unos magos de Oriente. Claro, ¿tres? ¿Por qué? Sí, porque después veremos un poquito, fíjate, unos magos de Oriente. Magos tampoco viene de la magia. Magos es una palabra griega y significa sabio. Y eran gente que controlaban la astronomía y la astrología. Vienen siguiendo una estrella, por lo tanto saben interpretar los signos del cielo. ¿De dónde vienen? Posiblemente de Persia, que era donde hubo mucho contacto entre el judaísmo y los persas. Ten en cuenta que los judíos fueron deportados a toda la zona de Babilonia, y allí estuvieron y allí vivieron, y por lo tanto llevaron sus costumbres, su religión, y había una importante comunidad judía en toda esa zona. Así que los persas, los babilónicos, eran conocedores de eso. Pues vienen magos de Oriente. Hasta el siglo III no se dice el número. En el siglo III será Orígenes, teólogo, el que habla de tres. Y dice tres por los tres ofrendas: oro, incienso y mirra. El oro, que hace referencia a la realeza de Jesús. El incienso a la divinidad de Jesús, y la mirra a la humanidad de Jesús.
humanidad, no de que sea muy bueno, que también, sino que tenía la vida caduca, esta vida terrenal, que iba a morir. Porque con la mirra se embalsamaban los cuerpos. O sea, Orígenes dice estas cuestiones. Y después será en el siglo VIII, después de Cristo, cuando ya tenemos los nombres y ya tenemos incluso los colores de los Reyes Magos. Entonces, en el siglo VIII se empieza a hablar de Melchor, Gaspar, Baltasar. Uno blanco representando a Europa, otro negro representando a África y otro representando a Asia. Y entonces son las tres. Y también uno representando a la madurez, barba blanca, otro, perdón, a la ancianidad, barba blanca, otro a la madurez, que era la barba marrón, y otro a la juventud. O sea que son las tres etapas de la vida y tres continentes que eran los que había. Pero eso todo a partir del siglo VIII. A partir del siglo VIII, pero maravillosamente representado. Mayor, sí, sí. Está muy bien, la verdad, porque ahí, fíjate, yo no tenía ni idea. Sí, sí, sí. Oye, es increíble. Y de repente, pero ellos están esperando, ¿qué les mueve a salir? Ellos ya controlan, son sabios, entonces al tener esa conexión con el pueblo judío, entonces ellos estudiarían, claro, todo, y verían que se estaba esperando un Mesías. Ese cometa, ¿por qué ¿qué interpretación le das tú a esa estrella? Hay varias teorías. Uno que hablan del cometa Halley, ¿no? ¿Qué pasa? Y otros dicen que es la confluencia de Júpiter y Saturno, que cada X años se produce esa confluencia. En el Antiguo Testamento dice que, en el libro de Números, que de Oriente vendrá una estrella. Entonces, pues claro, Oriente era Jerusalén, estrella, magos, todo eso está un poquito enlazado. O sea, a ciencia cierta no se sabe qué siguen, pero bueno, que una estrella sí que aparece citado y que podría ser el cometa Halley o podría ser la confluencia entre Saturno y a ver si lo digo, Júpiter. Problema, la cronología. El cometa Halley se sabe que pasa cada X tiempo y está, pues la última vez empiezan a contar para atrás y más o menos saben. Pero según esto, el cometa Halley pasó 6 años antes del nacimiento del Cristo. Y la confluencia de Saturno y de Júpiter también fue 6 años antes del nacimiento de Cristo. Así que sabemos que hay un error de 6 años en las fechas nuestras actuales. Sí. Porque todo esto de la cronología tiene su... Claro, pero con 2023 años de diferencia, claro. 6 es mínimo. Es que antes la forma cronológica era desde la fundación de Roma. Claro. Entonces se medía así. Diógenes, el Exiguo, en el siglo IV dice que el año de nacimiento de Cristo es el año 1. No utiliza el 0 porque el 0 es un concepto árabe que vendrá posterior. El año 1. Entonces él calcula el año que nació Cristo es el 1, de ahí para después de Cristo y de aquí antes de Cristo. Bueno, se equivocó en 6 años. Entonces Cristo nacería en el año 6 antes de Cristo. Pero bueno, no vamos ahora a modificar toda la cronología y todo esto, porque si me tengo que aprender todas las fechas nuevas... Es perdonable. Pero es perdonable. Pero bueno, es un dato simplemente curioso para que veamos ahí. Pero bueno, que es que los reyes que vienen, los magos, vienen siguiendo esa estrella, que existió esa estrella y que está científicamente, no se sabe si es el Halley o esa confluencia, eso está ahí y se puede ver. Ellos la siguen y meten la pata con Herodes. Hasta arriba. Hasta arriba. Porque Herodes era un sátrapa. Total. De tantos que tenemos hoy en día, ¿verdad? en el Uno mundo de ellos adelante. Era él, ¿verdad? Sí. Y Herodes, claro, ya sabemos la historia. Claro. Él es el rey. Él es el rey. Los romanos aceptan que él sea el rey. Los romanos mandan, pero tú te quedas de figurita, como rey. Entonces no puede permitir que de la antigua casa de David, que era el rey de Israel, David, de su antigua casa real, surja un candidato a ser rey. Ya mirándolo desde el punto de vista humano, político humano, no puede permitir que tenga un contrincante. Entonces, por eso, decirme dónde está, que yo también quiero ir a adorarlo. No, lo que quiero hacer es eliminar cualquier vestigio de sucesores de la casa real de David. Quiero eliminarlos, porque yo soy el nuevo rey de Israel.
Y por eso cuando los reyes meten la pata, dicen, no, porque venimos a ver al rey, el que va a ser el rey de los judíos, que nos venga... Exactamente. ¿Sí? Que nos lo anuncia, claro, venimos siguiendo una estrella y le preguntan, oye, y él pregunta a sus sabios, oye, ¿dónde dicen las escrituras? Dice que en Belén. Bueno, pues id vosotros, y si lo encontráis, venid aquí a avisarme, que voy yo corriendo también a avisarlo. Y claro, después dice, parece que tiene aparición en sueños, y los reyes marchan por otro camino, pero Herodes actúa, mata a todos los que tenían niños de 3 para abajo. La gran matanza de los santos. De los santos inocentes. La gran matanza, se los carga a todos. A todos, porque él quiere cargarse a ese heredero de la casa real de David. Y ahí está ya la primera vinculación fuerte de Cristo con la sangre. Sí, sí, ahí. Y con la espada. Y con la espada, y con la muerte de inocentes que nada tenían que ver, y que son las víctimas colaterales, otra de las enseñanzas. ¿Cuántas víctimas colaterales quedan a lo largo del mundo? Me estoy acordando ahora, pues, por ejemplo, en estos niños de Ucrania que van a quedar sin padres por culpa de todo esto que está pasando. Sigue habiendo sátrapas, sigue habiendo. Eso no se va a acabar nunca, César. No. La maldad, esa gran revolución de Dios, que es la revolución del corazón del hombre. Como no, nuestro corazón no cambie, el mundo no cambiará. Pero pasitos adelante vamos dando, pasitos adelante, porque ahora sabemos diferenciar el bien y el mal, sabemos dónde está el bien y dónde está el mal, y sabemos lo que tenemos que hacer es perder el miedo y denunciarlo, dónde está el mal. Es decir, hay actitudes, comportamientos de ciertas personas que son negativos y que crean mal y daño, y hay que denunciarlos. Y eso no se puede uno mirar para otro lado. No. Porque uno tiene la obligación de poner pie en pared y decir, esto no puede ser así. Exactamente, por eso te digo. Entonces, seamos cristianos o no seamos cristianos, la gente de bien, la gente que tiene las ideas claras y que sabe diferenciar lo que está bien, y lo que está bien es el respeto a las personas, el trabajo por la igualdad, en ver lo que nos dice Jesús, ama al prójimo. Ama al prójimo, ¿quién es el prójimo? El que tienes a tu lado, no el que te cae bien, el que tienes a tu lado, el que tienes cerca. Pues bien, si tú amas al prójimo como a ti mismo, se acabarían todos esos problemas. O ya, aunque no lo ames, si no quieres al prójimo que le hagan nada, que no te quieras, que te hagan a ti, ya se acabaría. Yo creo que con el respeto bastaba. Con que tuviéramos un poco más de respeto a la persona de al lado. Respeto. Exacto, respeto. Y uno puede ser de sus ideas, de sus creencias, de su forma de entender la vida, como quiera ser. Y vivimos en un mundo y hay que dialogar y respetarse y convivir juntos y aprender de las cosas positivas que tú tienes y tú aprendes de las cosas positivas que yo tengo. Ese niño llega, está en una cueva, en esa cueva llegan 3 reyes, que tuvo que ser impresionante para María y para José ver aquello. Esos reyes marcan la Epifanía, que es la explosión de esa noticia, el llevarla por el mundo adelante. 3 epifanías tenemos en los evangelios. Esta es una de ellas, la primera, podemos decir, que es, la epifanía significa manifestación. La manifestación de Dios a los paganos, porque los reyes no eran ni judíos, eran paganos, a los paganos. La segunda epifanía, el bautismo de Jesús, que es la manifestación de Dios a los judíos. Dice, este es mi hijo, escuchadle. Y la tercera epifanía, las bodas de Caná, pero esta vez por boca de María, haced lo que él os diga. O sea, son las 3 manifestaciones que tenemos. La primera, la de los Reyes Magos, la segunda, la del bautismo de Jesús, y la tercera, la de las bodas de Caná. Qué maravilloso el milagro de las bodas de Caná. Sí. Qué de andar por casa, qué innecesario y qué divino. Es alucinante que empiece la vida. Y que mal calcularon los novios. Y que mal calcularon, pero ¿cómo le echa un capote? Qué delicia, qué delicadeza a esa voladura de los novios. Sí. Y además, tú fíjate, es María la que introduce y la que le dice a Jesús que empiece su vida pública. Porque en principio le dice, no tienen vino. Y Jesús dice, mujer, ¿qué tengo que hacer yo?
déjame. Pero en cambio María no dijo, oh, qué día tiene hoy Jesús. No, no, María que dice a los criados, haced lo que Él os diga. Sabe que lo va a hacer. Sabe que lo va a hacer. Aunque le digas, déjame, no me Déjame, no ha calientes llegado la mi cabeza. hora. Sí. Dijo, no ha llegado mi hora, Sí. pero María dice, haced lo que Él os diga. Y entonces ahí, eso también es un mensaje que nos dice a nosotros, haced lo que Él os diga. Y salva Claro. la situación de una manera deliciosa. Y entonces me imagino que cuando los mismos criados ven que le llegan el vino al mayordomo y dicen que vino tan fantástico, los otros se mirarían, pero si era agua, de las purificaciones, de lavarse. Es que Y entonces también el otro paso, cómo de esas aguas de las purificaciones puede brotar la vida, de lo que es necesario purificarnos. fíjate, y luego, bueno, emprenden camino, no, es la circuncisión de Jesús. La circuncisión de Jesús, que es la costumbre judía, son los elegidos, y entonces estaba la circuncisión, con el anciano Simeón. Y con Simeón, Y- que ve todo. Sí, en ese momento el anciano Simeón, pues precisamente por eso. Lo bueno, la palabra anciano en la Biblia tiene un sentido positivo. Es el que tiene un premio de Dios por llevar una vida digna. Porque eso siempre es en la tradición judía, ¿verdad? Sí, sí. O sea, cuantos más años tienes, es que tienes más Es que premio. tienes premio. Y hoy sigue siendo. Y hoy sigue siendo así. Lo que pasa es que Simeón destroza a María, porque le hace Le una anuncia. profecía Sí, sí. terrible. Y un puñal te traspasará el alma. Y se le está anunciando lo que va a ser después la pasión. Y a María le dejan exclusivamente 30 años para adorar y disfrutar de su Jesús. Sí, y intensos, porque hay 27 que no sabemos, No sabemos nada, y hay 3, los 3 de la vida pública de Jesús, donde vemos esa intensidad. Y que la figura de María aparece pocas veces, pero cuando aparece, aparece. Es decir, aparece en las bodas de Caná, de vez alguna vez, con alguna frase que puede sonarnos dura cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando, y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen la palabra de Dios. Claro, eso a María le vio de sentar, tal. No, pero le está diciendo todo lo contrario. Dice, María estaba cumpliendo a la perfección la palabra de Dios. Entonces le está llamando madre y hermana. Porque la cumple a la perfección. A la perfección, Y exactamente. luego hay un pasaje que tú dices, yo a este niño es que lo mato. Cuando se les pierde En Jerusalén. y 12 años tenía. 12 años. Y ahí se nos pone un pelín redicho el niño Jesús. Sí, sí. ¿No sabías ¿Por que qué? tenía que venir a atender las cosas de mi padre? Ahí no se pasa un poco. Sí, pero bueno. Ahí, me imagino que sería, pues, el Jesús revoltoso, ¿no? El Jesús adolescente. Adolescente. y Claro, tal. que sale con una No, pata pero es grande. lógico, normal. Tú fíjate lo que debe ser para unos pobres padres, Fíjate con qué tanta horror. gente, y que de repente, ¿y dónde está el niño? Y unos, pensé que estaban con fulano, pensé que estaban con mengano, y no está con nadie. Y rápidamente vuelven, y lo encuentran en el templo. Pero es curioso, porque fíjate, a lo largo de los evangelios y de la Biblia, hay unos juegos muy simpáticos con los números. Los números tienen muchísima importancia en la Biblia. Fíjate, hay varios números que se repiten. El 3. Sí. El 3 es la divinidad. El 7. El 4, los elementos de la tierra. Si a 4 le sumo 3, me sale 7. Dios creó el mundo en 7 días, al séptimo descansó. Pero en cambio al hombre lo crea en el sexto, que es la imperfección. Y la imperfección plena es el 6, 6, 6, Que es el diablo. que es el diablo. Entonces son números curiosos. Tú fíjate, otro número 12, que es universal, 4 por 3, 12. Las 12 tribus de Jericó, los 12 años que tenía Jesús cuando se perdió, los 12 apóstoles. Y incluso en el Apocalipsis nos dice, ¿cuántos son los que se van a salvar? 144.000. Si multiplicamos 12 por 12 da 144. O sea que los números tienen unas cosas... ¿Es la cábala? Es la cábala. Es la cábala que es el Y al tercer día resucitó. O sea que eso era algo que estaba presente en la cultura de la época. Y eso la gente de la época lo entendía perfectamente.
Es igual que ahora dices, mándame un WhatsApp, lo entendemos todo. Si tú dices, mándame un WhatsApp hace 25 años, te estarían preguntando, ¿qué me dijo Pepa que le mandara? Sí, sí, sí. Pues esto pasa así. Y por ejemplo, y ahora Israel sigue esperando a este Mesías que nosotros ya lo tenemos con nosotros. Ellos siguen esperando. Sí, siguen esperando, reconocen en Cristo un profeta, un gran profeta, igual que los hermanos musulmanes reconocen en Cristo un gran profeta, pero no es el profeta. Para los islámicos es Mahoma y los judíos Abraham, es el profeta por excelencia. Aunque Jesús reconocen que es uno de los profetas, y ellos siguen esperando pues la llegada del Mesías. Es que eso depende solamente de los orígenes, es decir, cuando Jesús está con su grupo, después de que muere Jesús y de que resucita, y su grupo empieza a predicar por la zona, lo que podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, los encargados del judaísmo excomulgan, expulsan de la sinagoga a este grupo de cristianos. Entonces, los que expulsan, de ahí va a surgir el cristianismo, y los que se quedan en la sinagoga sigue siendo el judaísmo. Entonces, no hubo aceptación en ese sentido. Pero hoy en día el diálogo entre judíos y cristianos es un diálogo muy fluido. El Papa Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I al pobre le dio poco tiempo, pero Juan Pablo II, Ratzinger, Benedicto y Francisco, pues potenciaron muchísimo el diálogo entre las religiones monoteístas, fundamentalmente, entre cristianismo, judaísmo e islamismo. Porque la base, el padre Abraham, es común para los tres. Para los tres. Para los tres. También para el También Islam. para el Islam. Sí, sí. Abraham es el profeta, el gran profeta, el padre de los judíos, pero también es un gran profeta para los musulmanes y, por supuesto, para los cristianos. ¿Y por qué solamente en los cristianos existe el mensaje, la luz, entendiendo por luz la misericordia, el perdón, esa frase insólita en la cruz de perdónalos, Señor, porque no, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen? Esa disculpa al final, cuando estás destrozado por todo, es la religión del amor, que no existe ni en judíos ni en musulmanes. Porque Jesús, él ya mismo lo dice, él le habla, su religión es de vivos y de amor. Vivos y amor. Cuando le preguntan, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, soy Dios de vivos, no de muertos. Y después cuando dice el amor, pues efectivamente, si amas al prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tres cosas. A Dios que iguala. Dios, prójimo y tú. Igualadas. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si no me amo a mí mismo, mejor que no amo al prójimo. Claro. Mejor. E incluso nos va a decir, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no eres capaz de amar al prójimo que tienes al lado? Porque Dios es infinitamente más cómodo. Exactamente. Tan cómodo que como no lo ves. No y además tiene una ventaja Dios, que como no suele discutir demasiado, no, claro, entonces claro, pero el que está al lado y no está de acuerdo contigo claro, y discute, pues por eso, va a quedar más pesado. Pues por eso Jesús lo dice, demuéstrame que amas a Dios amando al prójimo. Solamente si amas al prójimo, amas a Dios. Si no, ¿de qué vale? Amo a Dios, como no lo veo. El mensaje es claro. Es claro, contundente. Y El contundente. mensaje viene ya, las propias bienaventuranzas, que es el gran mensaje de Cristo, ¿no? Viene ya en el Magnificat, Sí. porque ahí dice clarísimamente los humildes, los despreciados, exactamente. o sea, abre el abanico a todo a la periferia, como dice el Padre Francisco. A la periferia. Y a toda persona que tiene ese corazón, a todos los que tenemos el corazón de piedra, porque necesitamos tener un corazón de piedra florecida, y lo tenemos muy de piedra muchas veces. Sí. Tú fíjate, tú lees todo el Evangelio y te digo, tú coges un folio y vete apuntando las veces en que Jesús rechaza a alguien. Después de leerte todo el Evangelio, los 4, el folio estará en blanco.
a nadie. No rechazó a nadie. A nadie. Y ni condenó a nadie. Y mira que pasaron personajes cuando llega el legionario, el centurión. Oye, que me dijeron que tal, pero no soy digno de que vengas a mi casa. Vete, que se cumplió. O cuando la mujer que está enferma, que era impura y que por lo tanto no se puede acercar, o los leprosos, o la mujer que están, la mujer adúltera que narra el Evangelio, dice, ¿alguien te acusó? No, yo tampoco. O sea que... Y el mismo Simón, el judío que era multimillonario y rico y que daba aquellos banquetes, exactamente, está cenando con él. Y cena con publicanos y con pecadores. Y además le dicen, y le critican, con los fariseos no se van muy bien, pero no por ser fariseos, no por la persona, sino por lo que hacían. Porque él tiene un amigo fariseo. Los fariseos eran, cargáis fardos sobre los demás y vosotros no movéis ni un dedo para nada. O sea, vosotros sois los que decís a los demás cómo tienen que ser, pero vosotros no sois así. Sepulcros blanqueados, que por dentro, por fuera, muy bonitos, pero dentro es todo podredumbre. Pues es lo que les está diciendo. Y entonces, pues es lo que es. Entonces, nosotros los cristianos también a veces hacemos como los fariseos, porque en los 2000 años de vida y de la historia de la Iglesia Católica hubo fariseos, hubo gente muy buena y gente, pues pensando, Pedro Nolasco, San Francisco de Asís, el cura de Ars, gente buena, sencilla, trabajadora, pero hubo también de armas tomar, de armas tomar. Y la Iglesia ha pasado momentos espeluznantes. Espeluznantes. Todos los Borgia, todo el tinglao toda la podredumbre del Vaticano, sí, tremenda. Sí. Y entonces yo creo que estamos, como tú decías, estamos en un momento de una enorme regeneración. Yo creo que es un muy buen momento espiritual. Sí. ¿No lo ves y de reconocer. La Iglesia tiene que reconocer, porque eso es fundamental, que a lo largo de sus 2000 años de historia tuvo problemas y comportamientos poco edificantes o nada edificantes. Y que por eso pues, no tiene que sentirse muy orgullosa. Pero también eso no significa a que no reconozca las grandes cosas que hizo, que también son muchísimas, muchísimas. Porque en la lucha por los derechos y en la lucha por la igualdad, el primero fue Jesús. Pero pues a lo largo de la historia hay muchísimos hombres y mujeres que dejaron su vida en ese sentido. Y a lo largo, y hablando de dignidad humana, desde luego, desde el minuto uno, el mensaje habla de dignidad, y habla de hijos de Dios. En el momento en que todos somos hijos de Dios, ya nos ha igualado a todos. Y además, fíjate, tú imagínate cómo sonarían esas palabras. ¿Cómo sonarían? Ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, ni judío ni griego. En aquel momento, ni esclavo ni libre. Todos son iguales. O sea que... Y tú fíjate lo que te decíamos, hasta en el mismo momento de la cruz, cuando está uno de los ladrones, toca narices, tal y cual, y en cambio el otro, ¿y qué le dice? Al otro no le dice, tú te vas a condenar, no dice nada, pero el otro dice, hoy estarás, y no te estoy juzgando tu vida, no sé por qué te están crucificando, pero hoy estarás. O al mismo Pedro, que lo negó 3 veces, media hora antes de morir el pobre Jesús, casi. Y cambio, estaba advertido. Y me vas a negar que no, que sí. Que no. Y después por eso vuelvo a preguntar 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro se vuelve triste, sí señor, sabe que te amo. Es decir, pues hasta ese momento, es decir, que hay mucho... Y todo eso, ¿cómo lo llevamos con esta cristianofobia que parece que hay? Ahora mismo, este ataque directo a la Iglesia y al mensaje de Jesucristo, por estos que yo creo que pretenden una nueva concepción del mundo hecha no sé qué, es que no sé qué pensar, pero sé que hay un ataque contra todas las raíces cristianas. Lo hablaba el otro día con el obispo cuando decíamos, pero vamos a ver si cuando se funda Europa, la Unión Europea actual, la bandera es la de la Inmaculada Concepción. Hoy me llevó una gran alegría, porque por primera vez este año en el Parlamento Europeo han puesto un Belén, porque hasta ahora no se ponía un Belén. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando es la luz
es el amor, es la concordia entre todos los seres humanos, este ataque tan despiadado a la Iglesia? No, yo pienso que vivimos una sociedad, no solamente a la Iglesia, vivimos una sociedad que está fallando en algo fundamental, y que son en sus bases, en saber de dónde viene, en saber dónde está. Hoy estamos aquí, en el 2023, y estamos en Europa, y estamos en una sociedad que debe muchísimo a la tradición judeocristiana, pero muchísimo. Igual que pues en España debemos mucho a la tradición árabe, y que la presencia, estuvieron 700 años aquí, forman parte de aquí, por lo tanto, entonces hay que reconocer las aportaciones que las diferentes civilizaciones y culturas fueron trayendo. Es como decimos en Galicia, los celtas no tienen nada que ver. No, mira, estás diciendo una tontería. Los gallegos de hoy en día tenemos todas esas aportaciones a lo largo de la historia, desde los celtas, los romanos, los suevos, etcétera, etcétera, hasta llegar hoy en día. Y todos los pueblos que pasaron trajeron sus cosas. Claro. Y eso hoy en día lo vivimos. Lo que no puedo hacer es decir, esto como si no estuvo aquí. ¿Cómo que no? Si estuvo. Pues eso es exactamente igual. La cultura judeocristiana estuvo y está en Europa. Y tú imagínate que sacásemos de repente toda la aportación de la cultura judeocristiana. ¿Con qué nos quedaríamos? Con nada. Ni en con, Europa. Con Cromañón, con Atapuerca. Con Atapuerca y poco más. Y poco más. Y poco más. Porque, claro. Con nada. Porque es que tú imagínate, arte... ¿Y tú a qué crees que obedece eso? A una falta enorme de formación. ¿Pero con qué objetivo? Porque tú crees que con esto ninguno, está movido, no, o ni es, siquiera o es con ninguno. Banalidad, con ninguno. la banalidad del mal. Vivimos en un mundo virtual, donde lo inmediato, donde tal, donde el saber es lo de ahora, lo para qué me sirve. Entonces, estamos en una sociedad donde la gente se deja engañar, es decir, donde se traga todo, cualquier bulo se lo traga, aunque sea la cosa... Es decir, yo cuando digo, ¿cómo fuera la noticia este verano? Que un individuo por Twitter dijo que quedaron para ver la resurrección de Kennedy, del hermano de Kennedy. Y se presentaron 1.500 personas. Pero tú dices, ¿pero cómo es posible esto? Pero tú lees esto y vamos a ver, pero esto ¿Estamos locos? Y esto está pasando hoy en día. Y tú sueltas cualquier cosa y la gente te lo cree. Y tú dices, pero si esto es imposible. Entonces, como no hay formación, no hay criterio, es cogerlo primero, pues así nos pasan todas las cosas. ¿Tu experiencia como profesor, que llevas cuántos años dando clases? 32. 32. ¿Tú has visto una evolución en negativo, en positivo? ¿Tú cómo a lo largo de esos 32 años de tu vida profesional? A lo largo de 32 años vi 6 o 7 programas educativos. Sí. Cada vez se exige menos. Estamos superprotegiendo, que tengan menos esfuerzo tal y cual. Decían que había un enorme aumento del suicidio de gente joven. Porque claro, si estamos protegiendo tanto a la gente, cuando esta gente se encuentra con el primer problema, que para ellos puede ser un mundo, pues ahí viene, ¿verdad? Es decir, oye, yo siempre digo a mis alumnos, el primer problema que tengáis, por muy grande que penséis, que es acudir siempre a un adulto y contárselo a un adulto. Porque a lo mejor eso que vosotros pensáis que es alucinante es una tontería y se soluciona rápidamente. Y si no, se puede buscar otra forma de solucionarlo. Pero claro, vivimos en un mundo sobreprotegido y todo es proteger, proteger, proteger. Y estamos, claro, cuando proteges mucho... Proteger por un lado, pero sin embargo, todas las redes sociales que están a disposición de niños muy pequeños tienen todo lo contrario, información, bueno, no información, o sea, auténtica, a veces basura lo que está entrando constante. en esas mentes, Sí. Todo tipo de pornografía, todo tipo de vídeos de todo tipo, lo que tú dices, de absurdos. Entonces, por un lado, superprotegemos, pero es que por otro lado estamos dejándoles absolutamente inertes. Claro, a todo, a esta barbaridad. Y entonces hay que por eso enseñarles mucho a que aprendan a diferenciar, a distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, y que los mundos virtuales no existen, que el mundo es real, que hay que vivirlo,
y que hay es un mundo que a veces tienes paisajes fantásticos y otro momento tienes curvas y otro momento tienes baches, y hay que saber estar en cada uno de ellos. Y existe el dolor, y existe la claro, muerte, y existe el bullying, y existe el desprecio de unos a otros, y existe el mal, porque el mal desgraciadamente existe, Sí, aunque sí. tenemos el maravilloso de los antídotos en este portal de Belén. Efectivamente, efectivamente. Y a eso se hay que decir a la gente, que en todo ese mundo siempre hay gente positiva y siempre hay gente que vino a decir que eso no es así. Ya estamos llegando al final. Ya tenemos dentro de 3 días la Nochebuena. La Nochebuena. ¿Qué nos dices para esa Nochebuena, César? Pues es una fiesta muy bonita y que yo siempre digo, hay que tener 3 recuerdos. Primer recuerdo para los de arriba, que la están celebrando, todas las noches buenas son arriba. Primer recuerdo para ellos, que ya no están con nosotros aquí, físicamente, pero desde arriba están cuidando de nosotros. Así que el primero es hacia arriba, el segundo hacia alrededor. Que sea una noche feliz, de diálogo, de tolerancia, de acercarse al otro y de descubrir siempre cosas buenas en el otro. Y después que no se quede en nuestro círculo de familia, sino que nuestra Nochebuena se extienda al prójimo y que estemos pendientes de las necesidades del prójimo, de los que no tienen posada, de los que son perseguidos, de los que están fuera de su casa, y que también para ellos sea Navidad. Y es la mejor noticia de la historia, ¿verdad? Sí, señores, y tenemos que creérnosla. Y tenemos que creérnosla. César, 1.000.000 de gracias. A ti, Pepa. Muchísimas gracias. Nada. Muchísimas gracias a todos ustedes y ya desde aquí, muy, muy feliz Navidad.